Podemos comenzar. Bien, muy bien. Entonces tengan todos ustedes muy buenas noches, estimados alumnos. Esta noche voy a desarrollar el tema de introducción a la medicina nuclear, de acuerdo con la programación del sílabo del curso de eh, diagnóstico por imágenes. Y bueno, quien les habla es el doctor Luis Carlos Araujo, soy médico asistente del Departamento de Medicina Nuclear del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, bueno, y también profesor pues más de 20 años de la universidad, así que para mí siempre es un placer, un gusto disertar la especialidad de la medicina nuclear. Supongan ustedes algunas cosas nuevas que no han podido de repente a la oportunidad de revisar antes en los anteriores capítulos, pero van a ver que la medicina nuclear también es muy importante para su formación y tengan ustedes completo la utilidad que tienen las imágenes, pues, en campo médico, ¿no? Como ven ustedes en el desarrollo de las otras técnicas, como el caso de la tomografía computada, la resonancia, la ecografía, que también son parte de todo lo que es el abanico de las técnicas de imagen. También la medicina nuclear te ofrece, vamos a ver, a diferencia de estas técnicas que más son de, de información morfológica. En algunos casos también muy puntuales me proporcionan información funcional, pero vamos a ver que la medicina nuclear por sí es una de las técnicas que me da una información funcional, fisiopatológica. Vamos a ver que inclusive en lo que estamos actualmente en la era de la imagen molecular. Entonces vamos a ir desarrollando primero que conozcan ustedes, básicamente, qué es la medicina nuclear, ¿no? A diferencia de las otras técnicas de imagen, ¿no? En general, también utiliza la radiación electromagnética, como hemos visto en caso de la radiografía simple, igualmente de la tomografía, o del intervencionismo, que también ustedes han ido desarrollando, pero la diferencia es que la medicina nuclear utiliza radiotrazadores, no se olviden. Obvio que también ya es una especialidad médica, y estos retrasadores se comportan tal igual como un fármaco. Ustedes cuando han desarrollado el curso de farmacología, una de las características de los fármacos es que tienen tanto su farmacocinética como su farmacodinámica. Entonces, conociendo perfectamente lo que es la farmacodinamia y conociendo también muy bien la farmacocinética, vamos a entender mucho mejor a esta especialidad. Entonces, no se olviden, como parte de esta competencia, de esta clase, no tienen que llevar ustedes el concepto de que la medicina nuclear, para empezar, es una especialidad médica que utiliza radiotrazadores. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es un radiotrazador? Lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, estos radiotrazadores se administran como cualquier fármaco. Ustedes han visto los fármacos, su vía de administración es generalmente por vía oral, lo más frecuente, o por vía endovenosa, pero pueden inyectarse de manera eh, variada, por ejemplo, como puede ser también intraarterial, puede ser intratecal, subdérmica, y de inyección conjuntival. Realmente puede ser con cualquier vía de administración. Entonces, estos fármacos o radiotrazadores, porque un concepto les voy adelantando de por qué se llama radiofármaco. El radiofármaco básicamente es cuando un radiotrazador ya está aprobado por un ente regulador, y este ente regulador, como ustedes saben, a nivel mundial, pues el más famoso es la FDA. Entonces, si es que este radiotrazador ya ha sido aprobado, se le conoce como radiofármaco, por eso que les hablaba del concepto de fármaco. Entonces, una vez que son administrados o incorporados a los sistemas vivientes, porque también hay se puede hacer estudios en vivo en pequeños animales, o sea, no necesariamente puede ser en seres humanos, sino también puede ser en seres vivientes, por eso ustedes se dan cuenta en vivo y en vitro. Y me va a dar una información, como ya les adelanté, orgánica, metabólica, celular. Ya podemos ver las funciones de la célula, una cosa diferente en lo que me proporciona pues la tomografía o la resonancia magnética. Pero como todas las demás especialidades, también me da información diagnóstica, puedo hacer también terapia, como vamos a ver más adelante, y también en todo lo que respecta
a la investigación y la prevención, que también, como ustedes saben, pues la medicina actualmente está pregonando mucho el tema de la prevención. Entonces, vuelvo a repetir, la medicina nuclear es una especialidad, ¿no?, médica que utiliza retrotrasadores. Y estos son incorporados a sistemas vivientes con la finalidad de dar una información, como ustedes ven, orgánica, metabólica y una cosa importante, vuelvo a repetir, celular. Entonces, estos básicamente son los campos de la medicina nuclear, ¿no? Como ya les dije, nosotros los separamos en dos grandes tareas dentro de un departamento o servicio, básicamente con fines, por un lado, diagnóstico y por otro lado, la parte terapéutica. Cuando nosotros hacemos estudios diagnósticos, lo vamos a también subclasificar, ¿no? Estudios con imagen y estudios sin imagen, ¿no? Y en caso de los estudios con imagen tenemos los estudios clásicos, ustedes ya me imagino que habrán escuchado en alguna oportunidad la gamografía, ¿no? Gamografía, vamos a ver que estos radiotrasadores generalmente los diagnósticos se desintegran por un tipo, no se olviden que los núcleos atómicos que tienen que ser núcleos que son inestables, ¿no? Entonces, esta inestabilidad nuclear permite que logren el momento de llegar a su estabilidad nuclear, ¿no? Porque hay un desbalance entre tanto entre protones y neutrones, ¿no? Emitiendo algún tipo de desintegración reactiva. Entonces, una de las más frecuentes de los trazadores, pues, con imagen tanto de SPEC como PET, este tipo es generalmente por transición isomérica. Entonces, la transición isomérica me genera radiación gamma. Por eso que nosotros generalmente lo llamamos a llamar la gammagrafía clásica. Pero también podemos hacer estudios tomográficos de emission. Como ven ustedes, los estudios más famosos son el SPEC. No se olviden que SPEC significa las siglas Single Photon Emission Computed Tomography, que viene a ser por la tomografía computada por emisión de fotón único. Y la PET, que está de moda actualmente, no lo contamos ya actualmente en nuestro país y en el instituto yo tengo un equipo de tomografía por emisión de positrones, que ya viene lo que se conoce actualmente los estudios de multimodalidad. Entonces, más al final vamos a dar unos conceptos de estos equipos que no solamente me da la información funcional, metabólica, celular que acabamos de ver, sino también ya la información morfológico, estructural, anatómica, que lo proporciona perfectamente, pues, la tomografía computada y la resonancia magnética. Miren cuán importantes son estos equipos ya de multimodalidad que me combinan. ¿Y cuáles son actualmente lo que nosotros tenemos? Tenemos el SPECT, el SPEC resonancia, la PET-CT y la PET-resonancia, que es el último equipo que se ha introducido al campo clínico. Y en caso de los estudios sin imagen, pues tenemos los estudios tanto en vivo y in vitro. Nosotros hace unos 10, 15 años contábamos, ustedes de repente han tenido la oportunidad de leer cuando han hecho lectura de fisiología, ¿no? Del radioinmunoanálisis, ¿no? Entonces, el radioinmunoanálisis todavía son algunos laboratorios que son muy poquísimos en nuestro país, que todavía siguen haciendo medidas, ¿no?, de las muestras. Por ejemplo, yo puedo hacer mediciones de hormonas tiroideas, ¿no?, de marcadores tumorales, que actualmente pues, ya se basan en métodos que son mucho más automatizados en caso de, por ejemplo, la quimioluminiscencia o la electroluminiscencia o el método de ELISA, ¿no? Que antes de esto, en el campo de la medicina nuclear se utilizaba el radioinmunoanálisis. No se olviden que el radioinmunoanálisis fue motivo para el premio Nobel de Medicina de Rosal, ¿no? De Gerson y Yaro, ¿no? Entonces fueron pioneros de esta técnica de medida. Entonces, el RIA significa, no se olviden, radioinmunoanálisis, que se basa básicamente en los conceptos de antígeno-anticuerpo. Y por otro lado, el otro campo que nos dedicamos nosotros en caso de la medicina nuclear es la terapéutica. Entonces, hacemos tratamientos de terapia, en la que está de moda actualmente, pues la terapia radionúclida, ¿no? Es un campo muy también que ha tenido un desarrollo muy importante en esta última década, que básicamente también utilizamos, pues, en este caso, radiotrazadores terapéuticos.
¿no? Miren, siempre ese concepto del famoso de radiotrasador. Y estos radiotrasadores terapéuticos, a diferencia del tipo de desintegración gamma que tenían en los casos de los diagnósticos, acá utilizamos más bien la desintegración beta negativa y la desintegración alfa. Y también los electrones Auger, que ya se incorporan también a nivel celular y ahí hacen su efecto tumoricida, ¿no? Generalmente, pues, la terapia radionuclear lo utilizamos con bastante frecuencia en neoplasias, pero también podemos utilizar en patología benigna, como el caso del hipertiroidismo. Ustedes de repente han podido escuchar también el tratamiento con el radioyodo en hipertiroidismo, o también para lo que es pacientes que tienen alguna, por ejemplo, alguna apatía, una artropatía, ¿no? Que no son convencionalmente no pueden ser tratados, también es una alternativa de utilizar este tipo de terapia. Entonces, volviendo a lo que básicamente se dedica la especialidad de la medicina nuclear, ¿no? Vimos en dos campos, por un lado el diagnóstico, que si bien es cierto, pues es más del 90% de lo que se realiza, ¿no? Lo que ya les comentaba, nuestros estudios clásicos, que son las gamografías, que vamos a ir viendo conforme vamos desarrollando el curso, el tema, disculpen, y por otro lado también, ¿no? Los equipos de multimodalidad que está, pues, actualmente de moda. Y por el otro lado, el caso de la terapia con los retrasadores que se conocen actualmente terapéuticos. O sea, inclusive se ha abierto un campo muy de gran desarrollo que es la teragnóstica, ¿no? ¿Qué significa la teragnóstica? Que existen también actualmente ya radiotrasadores que se comportan tanto para la imagen diagnóstica como terapéutica, ¿no? En un solo estudio, que eso también lo hace, pues, para dar facilidades a los pacientes, en lo que respecta a su tratamiento. Entonces, ¿cuáles son las bases técnicas de la especialidad de la medicina nuclear, ¿no? Entonces, se sustenta en dos grandes pilares. Por un lado es lo que es la instrumentación, ¿no? Todo lo que son equipos, lo que les estaba comentando, esto de multimodalidad. Y por otro lado, la radiofarmacia. La radiofarmacia, ya en nuestro país, si bien es cierto, no tiene un gran desarrollo, pero ya existen cada vez más especialistas que se dedican, ¿no? A todo lo que es la farmacia nuclear, a la preparación, la dispensación, ¿no? Y todo lo que es la eliminación también de lo que es estos trazadores, no solamente lo que respecta al campo diagnóstico, sino también terapéutico. Entonces, miren ahí cómo se empezó la medicina nuclear desde la década de los 50. Por ejemplo, este es uno de los ingenieros más famosos que introdujo, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el primer equipo, este es un escáner rectilíneo, ¿no? Por eso viene la palabra, si ustedes de repente lo han podido escuchar, también scan, ¿no? Escáner rectilíneo, los primeros equipos, miren, algo así parecido como un equipo rayos X. Y si ustedes se dan cuenta, miren, este es un estudio de la glándula tiroidea, por no decir fue el primer estudio que se hizo del funcionalismo de la glándula tiroides, ¿no? Miren, a la década, estamos hablando de la década de los 50, ¿no? Para ser más exacto, en 1952, este ingeniero introduce el primer equipo y una de las grandes debilidades que, como ven ustedes, que tiene la medicina nuclear es su resolución, ¿no? Si ustedes comparan, pues, con las otras técnicas que han podido ver ya, caso de lo que es la ecografía, la tomografía y la resonancia, pues su resolución, la parte anatómica, estructural, morfológica, es mucho más, en términos de resolución, mucho más evidente. Pero ¿qué es la otra ventaja que me ofrece? Acá me está dando la información de la funcionalidad de la glándula tiroides. Si ustedes se dan cuenta, miren cómo se empezó haciendo los primeros estudios, ¿no? Hasta llegar a lo que ahora tenemos, pues, la imagen molecular. Este es el nuevo paradigma del manejo del campo de la medicina. Porque actualmente nosotros estamos en lo que se llama la medicina de precisión. Por ejemplo, en caso del Hospital Neoplásica donde yo laboro, estamos en lo que se conoce actualmente la oncología de la precisión. Me da ya una información, como ven ustedes, de los equipos de multimodalidad, miren, un solo equipo, gracias en pequeños animales, no del funcionalismo, como ustedes están viendo, del corazón. Una cosa, pues, no solamente con la CT que ustedes están viendo, sino también en la parte inferior, si ustedes se dan cuenta, con la resonancia, pero combino, como ustedes ven, las demás técnicas, ¿no? En el caso de la PET, por ejemplo, ¿no? Ustedes la PET, y hago justamente el famoso corregistro de imágenes. En otras palabras, en un solo estudio puedo ver la anatomía
y también en este caso el metabolismo o la información celular de un determinado proceso. Eso va un poco más adelante, lo que se conoce actualmente como la imagen molecular, el nuevo paradigma en manejo del tratamiento en general de la medicina. Y esta es la técnica actualmente que está de moda, ¿no? A nivel mundial. No es que se haya introducido, nosotros como también es un país, pues estamos en vía de desarrollo. Aproximadamente los primeros estudios que se hicieron en nuestro país, más o menos fueron a partir del año 2012, ¿no? 2013, ya estamos más o menos en un promedio de 10 años, ¿no? Con esta técnica. Se empezó haciendo esto, sin iniciarlo en la parte privada, luego en salud, y también actualmente yo lo tengo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. De repente ustedes, algunos están interesados, se pueden acercar, ¿no? En el transcurso, pues, de la mañana, para que puedan ver estas técnicas que se conocen como de las técnicas de multimodalidad. Entonces, la PET-CT, ¿qué significa la PET-CT? La PET-CT significa tomografía por emisión de positrones, y la CT, que viene a ser la tomografía computada, que me imagino ustedes han tenido ya en el desarrollo de la asignatura y la información. Entonces, en un solo equipo, en un solo estudio, como ustedes están viendo, me proporciona, pues, ambas información por sí solo de cada técnica de imagen. Si ustedes se dan cuenta, me da una información ya de cuerpo completo. Miren, una cosa fabulosa que no lo hago con otro tipo de estudio. Ahora también la resonancia magnética ya me da, pues, información de, o sea, de cuerpo completo en un solo estudio. ¿Cuánto tiempo demora esto? Un promedio de 10 a 12 minutos, ¿no? Porque el tema también en las técnicas de imagen tenemos que valorar el movimiento no solamente intrínseco por el lado del paciente, sino también por el lado de los órganos que pueden estar en movimiento, como el caso del corazón, los intestinos, al momento que uno respira también. Entonces, son rápidamente, pues, estudios que se harán. Pero había una, una, un, un desarrollo, digamos, más término más correcto, entramos a lo que es la imagen digitalizada, ¿no? Ya si bien es cierto, ya actualmente estamos en lo que es la imagen digitalizada, pero ya también los equipos incorporan dentro, ¿no?, lo que se llama la Digital PET, ¿no? Cosa como hemos mejorado. Una de las grandes ventajas que tienen estos equipos, ¿no?, con respecto a la tomografía, a la resonancia, que me puede cuantificar. Miren, una cosa fabulosa, ¿no? Obviamente la cuantificación en tomografía es con unidades Hansfield, no es tan, digamos, muy sensible, pero ya con la PET puedo hacer cuantificaciones que son mucho más, como ven ustedes, precisas, ¿no? Por eso que hablamos ahora de la medicina o la oncología de la precisión. No se olviden ese concepto de la precisión. Buscamos tratar al paciente para su enfermedad lo más preciso posible, con fármacos, o en este caso radiofármacos, que tienen esa precisión que anteriormente no lo contábamos. Entonces, se ha mejorado también el tema de la eficiencia de la dosis del reotrazador. ¿Qué significa esto? Porque es muy importante por el hecho que estas técnicas de multimodalidad, la dosis absorbida, pues, en términos de radiación, es mucho mayor. Esto es una cosa que también ustedes deben conocer. Una radiografía simple de tórax, que ustedes también han tenido ya la oportunidad de revisar en la guía de práctica, ¿no? Cuando han desarrollado, de repente han tenido la oportunidad cuando están haciendo ustedes sus rotaciones en los hospitales, es su dosis absorbida, ¿no?, por el tema de lo que es la radiación, es de 0,01, ¿no?, milisieverts, ¿no? Es muy bajo, ¿no? Es como estar, pues, un par de horas en Arequipa expuesto al sol aproximadamente, ¿no? Porque siempre nosotros recibimos la radiación de fondo, ¿no? Y siempre la radiación cósmica, o también la radiación del subsuelo por la desintegración de elementos transuránicos. Y en caso de estos estudios de PET-CT, estamos hablando en promedio de 10 a 15 milisieverts, ¿no? O sea, estamos hablando, miren, más de 100 veces, ¿no? Hacerse una tomografía o un PET-CT es hacerse, pues, en un solo estudio, a un aproximado de 100 radiografías. Pero a pesar de eso, ¿no?, si se utiliza justificando el estudio, ¿no?, realmente vamos a ver que es muy importante, como en las siguientes diapositivas que vamos a ver. Entonces, la Digital PET me ha permitido también tener una eficiencia de lo que es la dosis de radiación.
Y la P-resonancia, como les comentaba, bien, la P-resonancia, ustedes son privilegiados como alumnos, porque realmente el curso de PI lo reciben completo, ¿no? Bien completo realmente. Yo creo que otra universidad no lo hace, ¿no? Porque va a ver ustedes también, este equipo de multimodalidad realmente está transformando lo que respecta a la medicina. Y uno de los grandes logros que ha tenido la resonancia es introducir ya equipos de 7 Tesla. ¿Qué significa 7 Teslas? Tesla, en honor a Tesla, ¿no? Nikola Tesla, uno de los genios más importantes que ha tenido la humanidad, ¿no? Que tiene que ver con lo que es la inducción magnética, ¿no? Entonces, equipos normalmente que tenemos en nosotros en nuestro país, pues, o en el mundo en general, pueden llegar a equipos de 3 Tesla. Esto me permite hacer adquisiciones mucho más rápidas, ¿no? Porque no se olviden que el gran problema de la resonancia magnética es que tiene varias secuencias, ¿no? Me proporciona las diferentes imágenes ponderadas que pueden ser pues hasta 45 minutos. Entonces el tema del movimiento de resonancia es muy importante porque le dije, de todas maneras el paciente se va a mover, ¿no? Un estudio de 40 minutos, puede, el paciente sí o sí, a pesar de los sistemas de inmovilización, nosotros tenemos que hacer inmovilizaciones. Entonces, estos equipos de 7 Tesla me va a permitir, no, todavía no está aprobado por la FDA, ya hay obvios en unas clínicas, en estudios tradicionales que se está haciendo, pero los equipos de 7 Tesla me van a permitir las adquisiciones mucho más rápidas, por un lado, porque la resonancia magnética se basa también en propiedades que tiene el núcleo, ¿no? En el giro magnético del número cuántico, si ustedes recuerdan, en el spin. Esto me va a permitir no solamente los tiempos de adquisición más cortos, sino también me va a permitir las imágenes de mejor resolución, ¿no? Es una cosa importante. Por eso ustedes se dan cuenta, puedo hacer también con la P-resonancia ya la corrección de movimiento. Lo que les comentaba, uno de los grandes problemas que tienen imágenes es el movimiento, no se soluciona por más introducción de softwares que me han permitido un poco reducir el movimiento, pero igual sigue siendo un dolor de cabeza el movimiento en imágenes. El TOF, ¿no? Las mejoras del TOF. El TOF significa el time of flight, el tiempo de vuelo. Entonces un poco tiene que ver mucho con la física, la mecánica cuántica, lo que le gusta mucho la física va por ahí, ¿no? Entonces, el tiempo de vuelo me permite en resonancia magnética o en los estudios de PET, de tomografía por emisión de positrones, no hacer cuantificaciones mucho más precisas, pero no solamente va por el tema de precisión, sino también viene por el lado para los estudios angiográficos, ¿no? O sea, me reduce también el tema de los contrastes, ¿no? Ustedes han podido también revisar en lo que es intervencionismo, en tomografía en resonancia, utilizamos también contraste endovenoso. Estos contrastes muchas veces en algunos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica o sospecha de insuficiencia renal en general, no se les puede utilizar porque al final van a irse, se van a complicar. Y una cosa también importante de la P-resonancia y de la PET-CT, que me mejora la corrección de atenuación, porque no se olviden que cuando los rayos atraviesan, la radiación atraviesa la materia, siempre se va a producir atenuación y va a haber una atenuación. Entonces, estas técnicas me hacen mapas de corrección de atenuación. Y esto es lo que quería un poco llegar a lo que es el otro pilar importante de la medicina nuclear, que es la radiofarmacia. Miren qué importante es la radiofarmacia, como les comentaba, ¿no? Utilizo diferentes radionúcleos. Los radionúcleos, por un lado, pueden ser de forma convencional, como ustedes están viendo, ¿no? Miren, por ejemplo, el oxígeno 15, todos los elementos de la tabla periódica. Por eso que cuando uno repasa también imágenes, ustedes tienen que volver a repasar un poco la química. Ahí está, ¿para qué me enseñan la química? La química es importante para poder también comprender todos estos procesos, ¿no? La matemática, la química, ¿no? Entonces, deben darle un poco más también de importancia. Entonces, utilizo estos diferentes retrotrasadores, como radionúcleos, como ustedes están viendo, y lo obtengo en equipos, por ejemplo, en caso de un reactor atómico. Nosotros tenemos un solo reactor atómico de investigación que está en Caraballo, en Guarangal, y también lo puedo obtener en ciclotrones, ¿no? Ciclotrones, no sé si ustedes en alguna oportunidad vieron la película de Oppenheimer, ¿no? Ya en esas épocas empezaron a crear los primeros reactores atómicos, los ciclotrones, donde se producían estos radionúcleos, pero ellos, pues, como ustedes saben,
se empezó la carrera armamentista a nivel mundial y hasta ahora es un poco insostenible esto, ¿no? Teorías inclusive que esto puede ser en los próximos años, también situaciones que pueden llegar a generar una tercera guerra mundial, pero actualmente también las reacciones nucleares que nosotros realizamos se hace con fines, en este caso, médicos, ¿no? Se requiere una tecnología muy alta. En nuestro país tenemos actualmente tres ciclotrones, ¿no? Todos están en Lima, donde se producen pues estos radionúcleos, ¿no? Estos radionúcleos que básicamente son emisores de positrones, ¿no? El positrón es la antipartícula, ¿no? Es la antimateria, ¿no? La energía pura, es full energía. Pero no solamente tenemos convencionales como ustedes, pero actualmente hay, miren, otros radionúcleos que tienen de mucho interés en el campo médico. Entonces, estos radionúcleos que ustedes son más de 3.500 radionúcleos, ¿no? Que los físicos han podido ir desarrollando a lo largo de los años, se combinan, como ven ustedes, ahí viene la química, para qué es importante la química, se combinan con diferentes moléculas, miren, ¿no? Las moléculas orgánicas, por ejemplo, en este caso, péptidos o proteínas, ¿no? Labele significa marcado, ¿no? Por eso que nosotros reconocemos el concepto de marcación. Se combinan, se producen reacciones químicas y se unen a estos radionúcleos. ¿Por qué radionúcleos? Ya les dije, porque se desintegran emitiendo algún tipo de desintegración, ¿no? Ya la gamma, la beta, la alfa, ¿no? Con fines no solamente diagnósticos, sino también terapéuticos. Entonces se combinan y se conoce esto cuando ya se produce la combinación del radionúcleo, nunca se olviden, con una determinada molécula, sea sensible, ya sea una molécula orgánica, por ejemplo, como ustedes están viendo orgánica, o también inorgánica, ¿no? Por eso es importante la química, ¿no? Y ya se convierte en un radiotrazador. Por eso que, vuelvo a decir, la medicina nuclear utiliza radiotrazador. Entonces no se olviden ustedes que un radiotrazador, pues, está formado por el radionúcleo, el que va a emitir el tipo de desintegración para proporcionarme la imagen, y las moléculas, que es la que se va a biodistribuir, por eso miren el nuevo concepto de la farmacocinética, a un determinado proceso, en este caso químico, bioquímico, orgánico, ¿no? Celular, inclusive hasta el ADN. Es una cosa pues fabulosa. Entonces la radiofarmacia, vuelvo a repetir, va a estar, ¿no? Donde vamos a producir estos radiotrazadores que son diagnósticos y se lo conoce como los radiotrazadores SPEC, SPEC porque se utilizan con equipos, sistemas SPEC, la PET y los RMPI. Los RMPI significa Radiologic Probes Molecular Imaging, todo lo que es de imagen molecular. También lo vamos a clasificar en radiotrazadores terapéuticos que básicamente van a estar diseñados para lo que es la terapia, no solamente oncológica, como vemos, sino también no oncológica. Y el nuevo paradigma actualmente es lo último, lo que se está utilizando en lo que es la oncología de la precisión, son los radiotrazadores teragnósticos. Teragnósticos, no se olviden que tera viene de terapia y gnósticos viene de diagnósticos, ¿no? Creo que por ahí tengo algunas imágenes para que ustedes esto lo puedan entender. Entonces, miren, actualmente ya se contamos nosotros como, claro, en nuestro país lo tenemos algunos, pero en el mundo ya se cuenta esto con bastante frecuencia, se utiliza lo que se conoce los radiotrazadores de imagen molecular. Entonces, miren, los radiotrazadores de imagen molecular ya me da otro tipo de parámetro de información a nivel celular. Por ejemplo, miren, proliferación celular, porque no se olviden que en el campo oncológico valoramos también la proliferación. Una de las características de las neoplasias es que tienen esa capacidad de proliferar. Entonces, con qué evalúo? ¿Con qué radiotrazador? Miren la fluorotimidina. La timidina, si ustedes recuerdan, es un aminoácido. Entonces, miren la FLT. Y el radionúcleo es el flúor 18, ¿no? Uno de los que más utilizamos nosotros en el mundo, para ver síntesis, no solamente síntesis de proteínas, sino síntesis a nivel de la membrana celular. Por ejemplo, miren la colina, que si ustedes recuerdan, la colina tiene que ver mucho con la síntesis de la membrana celular. Pero miren con qué radionúcleo lo logramos unir, con el carbono 11. Si ustedes se dan cuenta, no es el carbono 12 que ustedes
conocen perfectamente en la tabla periódica de elementos. Otra cosa, un radiotrazador, ¿no? Se comporta tal igual como un radioisótopo, va a tener el mismo número atómico, pero en muy diferente número de masa, ¿no? Por ejemplo, para lo que es transporte de aminoácidos, síntesis de proteínas, por ejemplo, mire, para proteínas tengo la metionina o la fluorotiltirosina. Miren la importancia porque es conocer, ¿no? La química no solamente inorgánica, sino también la química orgánica. Para valorar, por ejemplo, la expresión de receptores, después le voy a mostrar una imagen de la célula, ¿no? La célula pues tiene diferentes funciones, ¿no? Y la que más estamos utilizando, por ejemplo, en cáncer de mama es el fluoroestradio. Actualmente esto ha sido aprobado hace 2 años, ¿no? Por la FDA para caso de cáncer de mama que expresan pues los receptores en la división molecular que tiene cáncer de mama. Tenemos el luminal A o luminal B, es donde básicamente lo vamos a utilizar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene ya la medicina nuclear como una especialidad médica, ¿no? En primer lugar, que no es invasiva como las otras técnicas. No se olviden que en términos de imágenes, pues el intervencionismo sería la única técnica que tiene que ver con lo que es invasivo, ¿no? Pero obvio que también la religión intervencionismo, no se olviden que tiene también fines terapéuticos, ¿no? Es funcional, metabólica, celular, lo que la hace diferente de las otras técnicas que ustedes han ido revisando. Si bien es cierto, también la ecografía, la resonancia me da una información funcional, también la resonancia me da una información bioquímica con la espectroscopía, no me imagino ustedes habrán recibido de la clase de resonancia magnética, pero como ven ustedes, la ventaja que tiene la medicina nuclear que me logra cuantificar a nivel no, estamos hablando a nivel de picomoles por mililitro, o sea, realmente en procesos bioquímicos, como ustedes saben, estamos hablando, pues, es cosa que ninguna de las técnicas llega a esos niveles, ¿no? Tiene una alta sensibilidad, no produce molestia, realmente es completamente inocua. Su bajo nivel de radiación, ya les expliqué, si bien está bien fundamentado, bien justificado, no hay ningún problema de realizarlo. Tiene una buena reproducibilidad, que significa reproducirlo una técnica que lo puedo procesar con diferentes operadores y esto no va a cambiar, como si lo puede hacer, por ejemplo, en caso de la ecografía. La ecografía tiene una baja reproducibilidad porque es operador dependiente y también, obvio, el tema de la rápida entrega de información. Y esta es una de las ventajas, por ejemplo. Miren, van a ir viendo ustedes la gran importancia que tiene la medicina nuclear en el campo médico. Pero, por ejemplo, miren la perfusión miocárdica. Por primera vez van a ver ustedes un estudio de perfusión miocárdica. Ustedes han estado viendo, por ejemplo, en el capítulo, en la unidad del sistema cardiovascular, ¿no? Cómo ustedes pueden una radiografía simple de tórax, ¿no? Lo único que van a ver ustedes, van a valorar los bordes cardíacos en general. No van más allá. Obvio que la ecocardiografía es una técnica excelente para valorar el funcionalismo del corazón, es una herramienta clave. Algunos de ustedes de repente van a hacer les va a gustar hacer cardiología. La ecocardiografía es por hoy una técnica en general. La ecografía es una técnica muy, muy, muy importante ahora en el campo médico. Pero, y acá me estaba dando la perfusión. La ecocardiografía no me va a valorar la perfusión. Lo que la ecocardiografía me valora generalmente es las cavidades cardíacas. Me da información, me puede cuantificar, me puede dar la fracción de eyección, pero también con las técnicas de la perfusión miocárdica, ¿no? Se conoce como el gated SPECT, ¿no? Ya para no solamente el ver la perfusión, sino también me da la función, en este caso ventricular, pero no solamente el ventrículo izquierdo, también me da la función del ventrículo derecho. Entonces, va mucho más allá. Entonces, yo quiero valorar un proceso isquémico, ¿no? Coronario en este caso. Esta técnica de perfusión miocárdica me da a dar con mucha mayor sensibilidad y especificidad. Puede haber también, miren, angiogénesis, ¿no? Una cosa fabulosa con fármacos que son o radiofármacos que son muy específicos para lo que es, por ejemplo, algunos procesos de algunas neoplasias que van por esa ruta de la angiogénesis. No se olviden que una de las propiedades que también tienen las neoplasias, que su angiogénesis está muy, muy acelerada. Entonces, por eso que yo voy a valorar si esta neoplasia está en inducción angiogénica, y yo voy a poner. Pero miren, también puedo determinar la apoptosis. ¿Qué significa apoptosis? La muerte celular programada. Las células entran en un estado de una muerte celular programada y eso es muy valioso también
para poder nosotros identificar, por ejemplo, como en este caso, miren, con este fármaco que se llama el cicloheximida, puedo identificar la apoptosis, ¿no? Entonces también puedo utilizar, como ustedes ven, una de las ventajas pues también de la medicina nuclear, que ya no utilizo la escala de grises, ¿no? Ustedes se han ido familiarizando con la radiografía simple, la tomo, la rezo, con en lo que es las imágenes en escala de grises, porque el ojo no puede discriminar más de 35 tonalidades, no más allá. Entonces la imagen digitalizada puede ver pues más de 4.000 5.000 tonalidades. Entonces mejor el ojo un poco se puede familiarizar, como estamos en la imagen digital, también con la escala de colores, ¿no? Mientras donde van a ver ustedes los colores más calientes es donde va a haber mucho mayor actividad, ¿no? Mucho mayor metabolismo, va a depender, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, miren, el color blanco, que es el color más cálido, y donde el color negro, pues donde generalmente no hay ningún proceso, en este caso celular. Entonces, esta es una de las grandes ventajas, ¿no? Miren, esta diapositiva, grábesela, ¿no? Entonces, porque nosotros actualmente estamos ya en lo que es la imagen molecular, lo que yo siempre insisto en las reuniones que generalmente tenemos con los docentes, se debe dar bastante énfasis ahora en la biología molecular o cuando ustedes llevan también igual lo que es la inmunología, ¿no? Realmente todas las enfermedades se tienen que ahora explicar con la imagen molecular, ¿no? Si antes me acuerdo en mi época nos enseñaban con mucho rigor la fisiopatología, que tendríamos que entender que, obvio que es lo que mejor ustedes tienen que saber porque explica, quien sabe fisiopatología, ahí está la diferencia entre un colega y otro, pero ahora se debe ya saber la parte molecular. Entonces miren lo que les hablaba, ¿no? Miren la CT o la resonancia magnética, básicamente me puede detectar a nivel micromolar, lo que les hablaba, ¿no? De 10 a la menos 5 moles por litro. Entonces su sensibilidad es menos de 1 miligramo. Pero su gran ventaja de de estas técnicas, que pues, realmente también son fabulosas, que su resolución lo podemos ver inclusive en menos de 1 milímetro. O sea, menos de 1 milímetro lo puedo ver perfectamente. Pero miren, ¿cuál es el problema de la PET o el SPEC? Si bien es cierto, tiene una alta sensibilidad, miren la PET, estamos hablando de lo que les hablaba a nivel de picomoles, ¿no? O sea, procesos que son a nivel celular, cosa que la resonancia ni la PET ni la tomo lo va a poder detectar. O sea, procesos que se desarrollan a esas concentraciones, lo vamos a nosotros a detectar. Por eso que ustedes se dan cuenta, está, miren, de 0 a la -12 miligramos. Pero ¿cuál es el gran problema de estos equipos? Que es por el lado de la resolución. O sea, lesiones que son menores de 5 milímetros, sencillamente no lo vamos nosotros a detectar. Por eso que entra el concepto actualmente ya de lo que es la PET-CT, la PET-resonancia, porque ya hago una sinergia de estas dos técnicas, ¿no? Ya sea de la PET con la CT o la PET con la resonancia, para que me den no solamente la parte de la resolución, sino también la sensibilidad. Y ahí justamente radica la ventaja de estas técnicas. Y eso es otro de las diapositivas que también ustedes tienen que tenerlo muy presente, ¿no? Para que no tengan miedo, respecto a lo que es la dosis de exposición médica y no médica. Entonces, lo que les comentaba, una radiografía simple de tórax, esto está en inglés, ¿no? Más o menos equivale, como les hablaba, de 4 REMS o 0.04 milisieverts. Una mamografía que sirve para hacer despistaje o también diagnóstico en cáncer de mama. Ya me imagino que ustedes, creo que me parece esta semana ustedes van a hacer la clase ya de la parte de endocrino, ¿no? Donde van a ver toda esta técnica fabulosa de la mamografía también, ¿no? Miren, 40, o sea, 10 veces más. Una tomografía de cráneo, miren, 180 veces. Ya estamos hablando ya casi más de 50 veces, ¿no? Una urografía intravenosa, un enema varitado de estudios de sistema digestivo, miren, 500, estamos hablando ya más de 100 veces. Una tomografía abdominal, 700, o sea, estamos hablando ya casi 200 veces. ¿Se dan cuenta? Y el PET-CT, miren, ¿no? Realmente es bien alta, pero sin embargo, bien justificada, ¿no? Bien hecha, como se dice, realmente el estudio es muy importante, ¿no? Y obvio que también esto es lo que no se olviden que en general, a nivel mundial, ¿no? La exposición médica es muy importante en el término de radiación que nosotros recibimos, ¿no? Normalmente, porque radiación nosotros recibimos todos los días, ¿no? Por los rayos del sol, ya les dije, y también por la desintegración en el subsuelo
de los elementos de los radionúcleos que son naturales, que se están desintegrando, ¿no? A lo largo de la creación del Big Bang, ¿no? ¿no? Del origen del universo. Hay radionúcleos que siguen desintegrados porque tienen un medio físico muy largo, estamos hablando de millones de años, ¿no? Como tienen algunos de ellos. Entonces, pero la exposición médica, como le dije, por ejemplo, va a ser un vuelo transatlántico. Miren, es como casi el equivalente a una radiografía, porque estamos a más altura, ¿no? Hacerse una radiografía de tórax, ¿no? O, por ejemplo, los tecnólogos médicos que se dedican a hacer los estudios, miren, es 180, casi como hacerse por una tomografía de dosis anual, ¿no? Pero también como todas las otras técnicas que ustedes han ido repasando, como el caso de los rayos X, por ejemplo, una de las debilidades de los equipos de la radiografía convencional simple, por ejemplo, es la superposición de las imágenes, ¿no? O la tomografía, ya vimos una de sus grandes ventajas, es la dosis de radiación no absorbida, o como caso de la resonancia magnética, como una de sus peores desventajas, pues el tema del movimiento, o la claustrofobia, o el no utilizarse cuando en pacientes que tienen algún implante metálico. Entonces, igual, la desventaja pues hay que siempre considerar el uso de radiación, hay que tenerlo bastante presente, ¿no? En los estudios PCT, si está bien justificado, podemos hacerlo también en una paciente gestante, ¿no? Con, obvio, protegiendo también al feto, si es que se realmente lo requiere, ¿no? Por eso ahí tiene el tema de riesgo-beneficio, ¿no? Entonces hay que sopesar eso. Su especificidad es moderada, en algunas enfermedades es mucho más alta. Su baja resolución, esa es una de sus grandes debilidades, como vamos a ver en un momento, le voy a empezar a ver imágenes, ¿no? Con el curso más ver imágenes. Su disponibilidad limitada, no tienen todos los hospitales, se va a hacer un shock de inversiones, ¿no? A partir del próximo año, ¿no? Todos los hospitales van a tener todos los equipamientos médicos, ¿no? Como el Hospital Neoplásica es uno de los hospitales más privilegiados en equipamiento médico, no decir el único hospital que tiene todas las técnicas de imagen, y eso la idea es un poco replicar en todos los hospitales para que se mejore también la atención médica. Ustedes han visto el tema de la pandemia, como eh, las deficiencias que se vio, pues, no de los servicios de salud, ¿no? Y el Estado un poco se está preocupando viene un shock de inversiones, ¿no? Repotenciando todos los hospitales a nivel nacional, ¿no? Igual de los hospitales emblemáticos, Carreón, 2 de Mayo, Loaiza, ¿no? Para tener todas estas tecnologías, no solamente para la mala medicina, sino también, obvio, todo lo que es imagen, ¿no? Y el tema del costo. Entonces, más o menos estas son las desventajas que vamos viendo. Miren, por ejemplo, su baja especificidad. Esta es una gamografía de tiroides, ¿no? Acá ustedes están viendo, miren, una lesión nodular, ¿no? Hipofuncionante. Al final esto pues requiere la biopsia, ¿no? La que me va a determinar sus características desde el punto de vista anatomopatológico. O por ejemplo, si ustedes acá están viendo una gamografía ósea, hablando de los estudios convencionales, las típicas gamografías, y si ustedes se dan cuenta que hay una lesión focal, hipercarpante, no se olviden que la terminología básica, así como ustedes están viendo en la radiografía radiopaco, radiolúcido, en la tomografía hiperdenso, hipodenso, en la resonancia hipertenso, hipodenso, una ecografía hiperecogénico, anecogénico. En medicina nuclear vamos a hablar siempre en la terminología básica hipercaptante o hipocaptante. Entonces acá lo que ustedes están viendo es una lesión hipercaptante en el fémur, que esto puede ser, como hemos visto, muy sensible, pero puede también en términos de especificidad, puede ser un proceso inflamatorio, infeccioso, tumoral. Entonces ahí viene un poco también la clínica. O por ejemplo, cuando ustedes quieren valorar la funcionalismo del hígado, ¿no? En términos de resolución, como ustedes se dan cuenta, no tiene la resolución. Acá todo me está dando la información funcional, el funcionalismo de la glándula tiroides, el funcionalismo metabólico, en este caso óseo, y también la función, en este caso, del sistema reticuloendotelial a nivel hepático. Otra de sus grandes ventajas, como le dije, su baja resolución. Por ejemplo, acá estamos viendo la perfusión cerebral. Obvio que la perfusión cerebral ahora veo perfectamente con la resonancia o la tomografía. Estudios de perfusión con resonancia magnética, pues su resolución es mucho mejor. Pero esto me da mucho mayor la parte funcional. O por ejemplo, acá miren, para valorar la mucosa gástrica, ¿no? Y yo esto lo puedo ver mucho mejor con una endoscopía, ¿no? Pero la endoscopía, de todas maneras, ingreso en la endoscopio, es una técnica invasiva, bajo sedación, más costosa, introduzco y básicamente voy a ver la mucosa. Pero acá no, acá me está dando la información de la mucosa, ¿no?
o también estudios, por ejemplo, para valorar en caso de pacientes que tienen cáncer y enfermedad de tiroides, para ver, por ejemplo, si hay algún tipo de remanente a nivel del postoperado del paciente, ¿no? Y este es un cuadro también que tienen que ustedes conocer, ¿no? Miren las características comparativas de las diferentes técnicas de imagen. Entonces, por un lado, la radiografía convencional, la tomografía computada, TEN es un nombre comercial, no se olviden, por ahí siempre lo pongo adrede, porque en algunos hospitales TEN significa tomografía espiral multicorde, que es una modalidad de la tomografía de conceptos, ni siquiera TACA. Ahorita ya sigo escuchando TAC, es en el tiempo de Hansfield, ¿no? Woody Hansfield, quien introdujo este equipo, ¿no? La ecografía y la resonancia. Acá, y en la parte inferior, miren la medicina nuclear. Por un lado, la convencional, el SPECT y la PET. Miren su resolución espacial, ¿no? Tanto de la TEN como de la resonancia o la tomografía computada, la resonancia, que es muy buena su resolución. Ya les dije, ya les pasé de llegar menos de 1 milímetro. Pero miren su información funcional. La que me llega hasta tercer orden es la resonancia magnética. Su sensibilidad también es muy alta, por eso que todo lo que está de verdecito es donde está alta. Su especificidad también es muy alta, su costo, el gran problema, aunque yo, cada vez una tomografía está a un promedio de 400 soles, una resonancia está a un promedio de ahora de 700 soles, hay más competencia, no hay mayor disponibilidad de los equipos. Pero miren las técnicas tanto del SPEC, su resolución no es tan buena, la PET sí es buena su resolución, pero miren la CT y la resonancia es mucho más. Pero la información funcional es de cuarto orden. Ninguno lo supera hasta la fecha. Esos son uno de los conceptos que ustedes lleven de esta clase, que las técnicas de medicina nuclear, ya sea están en la gamografía, convención de la gamografía, el SPEC y la PET, tiene una alta información funcional, metabólica, celular. Muy alta su sensibilidad, su especificidad también muy alta. El gran problema todavía es su costo, que es muy alto. Un estudio PET-CT, actualmente yo en el instituto lo tengo un promedio de 3.000 soles, ¿no? Eso que es, en la parte privada está mucho más, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales secuencias ya para el diagnóstico? Primero lo que tengo es el radionúcleo, ya le expliqué, lo hago en un generador, en un ciclotrón. Lo preparo de radiofármaco en lo que es la radiofarmacia, ¿no? Luego hago el control de calidad, porque tengo que hacer controles de calidad. Administro el radiofármaco, como le dije, por las vías endovenosa, vía oral, ¿no? Intratecal, subdérmica. Realmente es por instilación, todas las vías y por haber, menos obvio la intramuscular, en algunos casos lo utilizamos. Lo adquiero las imágenes, no proceso estas imágenes, valoro esta información y por último hago el diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son ya las aplicaciones clínicas? ¿No? Es lo que más de repente a ustedes les interesa, ¿no? La gran mayoría va a ser el clínico. Bueno, les aconsejo también la parte más bonita de la medicina. Primero, que ya les dije que ha habido un cambio del paradigma en el manejo, no solamente en la oncología, cardio y neuropsiquiatría, ¿no? Yo en todo me he especializado, ¿no? Ahora me dedico más a la oncología, ¿no? La parte más que digo que había tenido un gran crecimiento en lo que es las imágenes, pero también podemos hacer cardiología, le voy a mostrar algunas imágenes más adelante, neuropsiquiatría y toda la medicina, como vamos a ver, la medicina nuclear utiliza, pues, es muy útil en la gran mayoría de enfermedades, por eso que el rol de la medicina nuclear ha cambiado dramáticamente en estas 2 últimas décadas, ¿no? De finales de la década 90 y se posicionó bien en estas década del siglo XXI. Se ha producido un renacimiento de la medicina nuclear, ¿no? Gracias a la tecnología de los equipos y también de la radiofarmacia. Por eso que empezaba esto, les hablaba bastante. Y definitivamente hay muchas más eh, eh, aplicaciones ya en la práctica clínica. Entonces, básicamente, este progreso se va a ver a la integración más sólida de las ciencias básicas, ¿no? La biología, ustedes se dan cuenta que conocer bien la biología, estamos hablando de la biología celular. Ya les dije la farmacología, si ustedes no saben farmacología, no van a entender muy bien la farmacocinética, la farmacodinámica de los radiotrasadores, la radioquímica para poder hacer la preparación de estos radiotrasadores. Saber la física, no les he puesto la física porque me va a marear más, ¿no? Es muy amplio la física, pero hay que saber la física nuclear para poder entender también la medicina nuclear y también la instrumentación, ¿no? Hacer lo que está de moda, la investigación translacional. ¿Por qué hacemos investigación translacional?
porque no necesariamente tiene que la FDA ser aprobado, ¿no? Porque hay muchos pacientes por compasión, pacientes que no tienen otra alternativa de dar su tratamiento, se hace la investigación translacional, pues ahí también sigue siendo muy alto, ¿no? La aplicación en el campo clínico, mayor formación de especialistas y lo que se hace educación continua, dando siempre clases, charlas y, ¿no? Entonces, básicamente las indicaciones siempre le he puesto en orden de importancia, donde más la medicina nuclear tiene aplicaciones actualmente es la oncología, ¿no? Conocida como la oncología nuclear, con trazadores tanto PET como no PET. La cardio, que también yo me he especializado mucho, ¿no? En el tiempo que yo trabajaba en el hospital de Almenara y en el INCOR, más hice mucho cardiología nuclear. La neuropsiquiatría, es un campo bien bonito, pero todavía no pega en nuestro país porque se requiere mucha inversión para el paciente, mucho gasto, pero si bien indicado, se puede hacer también como hacer en algunos estudios. En tema de inflamación, infección, por ejemplo, este de acá, ¿no? Miren, vamos viendo un poco ya imágenes para que les vaya gustando más todo lo que es el curso de DPI. Estos son los estudios clásicos que nosotros hacemos en medicina nuclear, la típica gamografía ósea. Miren, la gamografía ósea tiene una de las grandes ventajas que me da una información de cuerpo completo, miren. Ninguna me lo da así, ¿no? Si ustedes me dicen, doctor, pero lo puedo hacer una tomografía, obvio, si yo le hago una tomografía, pues la radiación va a ser, pues, se- llegaría a 50 sieverts, ¿no? O sea, es muy alta, ¿no? Pero miren una gamografía ósea y acá básicamente me está dando el funcionalismo del metabolismo óseo. Por ejemplo, este paciente tiene, que no es un diagnóstico porque ustedes se dan cuenta, es una paciente de 50 años con cáncer de mama. Entonces, hay sospecha de recurrencia. Hay alta sospecha. Entonces, yo por la experiencia que bueno, esta lesión que ustedes están viendo, miren que la resolución también es el tema, pero me da información funcional. Entonces, esto para mí es una metástasis ósea, ¿no? Y obvio con la PET, miren, con la PET lo identifico perfectamente la metástasis acá. Pero no solamente me está dando información la PET de metástasis ósea, sino también, si ustedes se dan cuenta, estas flechitas que están viendo acá, del compromiso a nivel axilar, ¿no? El gran problema del cáncer de mama es el que con mucha frecuencia da metástasis ganglionar axilar y es inclusive un factor de mal pronóstico, ¿no? Si el paciente pues tiene ya compromiso ganglionar axilar, el pronóstico es muy diferente que el cáncer esté localizado. Entonces, miren, la biodistribución es muy diferente, el metabolismo es muy diferente, ¿no? Y vamos viendo la biodistribución. Volvemos al tema de resolución. No tiene mucha resolución, como sí lo tiene, por ejemplo, miren la resonancia. Y en la resonancia también lo identifico, ¿no? En esta imagen ponderada en T2, lo identifico, por ejemplo, la metástasis, o sea, que ustedes están viendo acá. Identifico el compromiso de la axila, a nivel axilar, ganglionar, pero también identifico que hay metástasis pulmonar, que también lo veo acá de la metástasis pulmonar. Pero la gamografía, por eso se llama gamografía ósea, solamente con muy no tan sensible para hacer el diagnóstico, pues, como ustedes ven, de la metástasis ósea. Por ejemplo, esta imagen es muy valiosa, ¿no? Muy didáctica para que vean que con los diferentes radiotrazadores yo puedo indistintamente hacer diagnósticos, no el diagnóstico de cáncer de mama, sino lo que estamos viendo acá es mucho más la parte molecular. Por ejemplo, miren acá, el primer trazador, este es un cáncer de mama, este es un luminal B, ¿no? Que expresa receptores de estrógenos. Entonces yo utilizo un trazador que es muy específico, el FES, ya les dije, miren acá el FES, ¿no? La fluoroestradiol. Y observen cómo me valora, pero ¿qué me valora acá básicamente? Los receptores, ¿no? De estradiol, ¿no? O por ejemplo, si yo utilizo la fluorouracilglucosa, que es un trazador para ver la actividad metabólica. Miren acá la mama, desde el punto de vista convencional, esta es una tomografía en tejidos blandos. Observen, miren la alta densidad en la mama izquierda, pero miren la PET. La PET me da mayor información. O también para ver proliferación celular, la fluorotimina, por ejemplo. También, este es el mismo paciente, ¿eh? Entonces, diferentes radiotrazadores PET en una paciente con cáncer de mama multifocal. Miren, esto es justamente lo que se llama actualmente la oncología de precisión. Pasamos a la parte de cardiología, y ya les dije, me valora, miren, no solamente la perfusión, en este caso miocárdica, sino también me da información
de la función ventricular. Ni en su sueño iban a ver ustedes estas imágenes. Ustedes tienen algún interés de ir al hospital. Yo todavía sigo haciendo en ocasiones muy puntuales lo que me envían algunos médicos, todo lo que es el tema de la perfusión miocárdica. O sea, por un lado me da no solamente información de la perfusión, sino también de la, en este de la, de la función ventricular. ¿Qué significa la función ventricular? Yo puedo calcular la fracción de eyección, como ustedes están viendo acá, 61%. Puedo calcular los volúmenes ventriculares, tanto en sístole como en diástole. Puedo ver la curva de volumen, puedo ver la contractividad segmentaria, como ustedes están viendo, de las diferentes caras. La cara, por ejemplo, en este caso, hay una disinesia, ¿no? Que significa que acá hay un problema ya, de la cara septal, ¿no? También puedo ver la pared anterior, lateral. O sea, realmente con las técnicas pues, de la perfusión miocárdica puedo ver perfectamente el funcionalismo ventricular izquierdo del corazón. Y ahí justamente quería llegar, miren, a la neuropsiquiatría, ¿no? Actualmente el gol estándar de las técnicas de imagen, lo que se conoce el concepto, no tanto concepto, ¿no? La subespecialidad de la neuroimagen, es para el diagnóstico de demencia, ¿no? Es una de las patologías, ya una epidemia del siglo XXI. Hay muchas epidemias actualmente, ya, las enfermedades, una de ellas es la enfermedad de Alzheimer. Observen, me da la perfusión. Ahora ya hablamos ya de la perfusión cerebral. Miren, no tiene tanta resolución como la rezo, pero observen, me da una información mucho más funcional metabólica. Entonces, miren, generalmente las enfermedades de Alzheimer, donde vamos a ver la hipoperfusión a nivel temporal, ¿no? Es una de las características, ¿no? Por eso el paciente tiene pues, alteraciones, caso de la memoria, ¿no? Y el pensamiento. Puede haber también una enfermedad de PIC. La enfermedad de PIC, por ejemplo, se caracteriza porque hay una hipoperfusión a nivel frontal, o también la enfermedad de Parkinson. Parkinson también que es una enfermedad neurodegenerativa. También hay compromiso a nivel parietal, o también, si ustedes se acuerdan, el Parkinson pues, tiene que ver con los receptores de la sustancia negra, ¿no? Y ahí justamente negra, justamente ahí es donde va, por eso ustedes están viendo acá los ganglios basales. Y también la vascular. La vascular realmente su presentación es la hipoperfusión frontal a nivel de los ganglios basales o también paretotemporales. Puedo también ver con la técnica, como ya les dije, miren del SPECT, ya hablamos de miren del SPECT, donde cuando ustedes tengan sospecha, y esto ustedes lo van a pedir, ¿no? De un proceso infeccioso a nivel de la prótesis, en este caso una prótesis de rodilla, ¿no? Entonces miren la tomografía, ¿no? Vemos también la prótesis, y quiero yo valorar porque con prótesis es bien difícil hacer el diagnóstico de infección, y yo con un trazador que utilizo, que miren es los glóbulos blancos marcados, o sea, los glóbulos blancos, los leucocitos en otras palabras. O el el re único lo que utilizo es el indiosa. Y me da, miren, me valora que este paciente pues está haciendo un proceso infeccioso. Y aquí, y estas imágenes que ustedes están viendo es una un SPECT. Entonces yo diagnostico acá una artroplastía infectada en la rodilla derecha, ¿no? Jamás lo iba a hacer el diagnóstico con una tomografía. Seguimos otras indicaciones en lo que es la endocrinología, la nefrourología, ¿no? La tomografía de perfusión pulmonar, en todo lo que es gastrointestinal, y el concepto también para hacer el ganglio centinela. Por ejemplo, miren, en patología tiroidea, lo que más utilizo yo actualmente en el instituto, me mandan pues el Hospital del Niño, el San Bartolomé, para el diagnóstico de atiroidismo. Por ejemplo, miren acá si ustedes se dan cuenta, este es un tejido tiroideo ectópico, ¿no? Los niños nacen con, ahora hay un tamizaje neonatal, se mide la TSH, se dosa, mejor dicho, todos los niños a nivel nacional, ¿no? Y en 5 días se está diciendo, oye, tu niñito está con su TSH elevada. Entonces puede tener un hipotiroidismo congénito. Entonces nosotros con la técnica medicina nuclear hacemos el diagnóstico pues, de tiroides ectópica. En caso para hacer estudios renales, miren que también es una cosa importante para lo que todo lo que es uropatía obstructiva, ¿no? De la ventaja también de la medicina nuclear, no solamente que me da información por las imágenes, sino también de curvas de actividad a tiempo para ver pues, el funcionalismo renal. En el tema del embolismo pulmonar múltiple, si bien es cierto, ahora actualmente el gol estándar, pregunta de recetado médico, el año pasado el gol estándar para el tromboembolismo pulmonar ya dejó de ser la gamografía de percusión pulmonar, ahora debe ser
la tomografía computada con contraste, pero si ustedes tienen algún paciente que tiene nefropatía, no tiene insuficiencia renal, obvio que no le van a hacer pues la tomografía porque tiene que ser sí o sí con contraste. Una de las alternativas es hacer la gamografía de perfusión. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Son estos defectos de perfusión segmentarios, donde van a ver ustedes, pues no hay perfusión, entonces este paciente tiene el diagnóstico de un embolismo pulmonar múltiple. Para hacer lo que es el ganglio centinela, a los que les gusta, les va a gustar cirugía, podemos hacer también diagnósticos con la cirugía radioguiada para poder identificar, este es un paciente de cáncer de mama, lo que les hablaba, lo característica de estos que hacen compromiso a nivel ganglionar. Entonces yo identifico el ganglio centinela, lo analizo y si este ganglio centinela está negativo, solamente hago exéresis del cáncer de mama. Si está positivo, tengo que hacer lamentablemente el vaciamiento ganglionar, ¿no? En caso de la osteoarticular, vascular, cirugía radiada, emergencias y también hay una miscelánea. Entonces, lo que ya les presenté hace rato, miren, este es una gama grafiosa, este es un paciente con cáncer de mama, tiene un PSA donde realmente es excelente. La gama grafiosa son en pacientes de cáncer de próstata para hacer estadiaje, ¿no? Entonces, tiene, miren, un Gleason de 7, está alto ya, es un paciente con el PSA también que está elevado, un redo alto, también ahora está de moda hacer las certificaciones en el cáncer en diferentes cánceres, lo vamos a clasificar de bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto. Este es un paciente de riesgo alto, si ustedes se dan cuenta. Y identificamos la metástasis, miren, a nivel de la columna cervical, que acá también, como que acabamos de ver el cáncer de mama. Y esta es la técnica de SPECT. ¿Por qué hablamos de SPECT? Esta es la gamografía ósea convencional, este es el SPECT, ¿no? Vemos los cortes coronales, sagitales y axales, hacer como, y obvio que me mejora un poco la resolución. Este es el concepto de cirugía ROIA, ¿no? Que está de moda también con la cirugía robótica, que ya se va a empezar a hacer mucho en nuestro país. Por eso ustedes, la idea de estas clases es darles todos ustedes para que tengan la visión completa de las imágenes, igual también lo que se está haciendo en cirugía. También utilizamos, miren, la cirugía radiada, ¿no? Utilizando las imágenes, por ejemplo, miren este ganglio centinela que ustedes están viendo acá a nivel de la CT y el SPECT-CT lo identifico, miren, perfectamente, y con un equipo detector lo hago ¿no? La cirugía, ¿no? Miren, acá está, sacamos el ganglito, lo llevamos esto a anatomía patológica, como ya les dije, y si está positivo se hace una disección ya ganglionar, ¿no? Para hacer diagnósticos ya muy puntuales, por ejemplo, para hacer diagnósticos de infarto renal, no miren acá el trazador que es un adolescente de 6 años, realmente con cardíaco, ¿no? Una cardiopatía con generación óptica, y cuando son sometidas a muchas intervenciones quirúrgicas, generalmente pueden hacer procesos de infartos, ¿no? No solamente puede ser a nivel renal, también puede ser hepático, ¿no? Entonces, miren cómo las técnicas de imagen también de medicina nuclear me pueden hacer este tipo de diagnóstico. Y ahí justamente con estas diapositivas para ir terminando, bueno, aburrirlo siempre en mis clases, una hora, 20 minutos, todavía nos quedan unos 10 minutos y las preguntas para que ustedes me hagan. Este es el cambio del paradigma, ¿no? Esto es lo que ya es la imagen molecular. ¿Por qué digo el cambio de paradigma? Porque siempre nosotros hemos estado utilizando siempre las imágenes convencionales, ¿no? Por ejemplo, miren, siempre en la historia natural de una enfermedad, ya sea oncológica o no oncológica, pero en este caso, por ejemplo, oncológica, siempre vamos a empezar no con las técnicas no convencionales, haciendo los diagnósticos no a nivel morfológico, anatómico, ¿no? Por ejemplo, un carcinoma in situ, yo lo puedo hacer perfectamente el diagnóstico con una mamografía. O, por ejemplo, si es un carcinoma invasor, perfectamente lo puedo ver yo con una tomo, por ejemplo, una res, o como si es ya en la historia natural ya pasó un carcinoma metastásico, también lo puedo hacer con diferentes técnicas. Pero miren la imagen molecular. La imagen molecular va mucho más allá. O sea, ya puedo yo ya identificar. Esto va a ser, este es el sueño dorado de la medicina. El sueño dorado de la medicina es ya con un estudio, porque ya vieron que la medicina nuclear me da información de cuerpo completo, es ingresar a este tipo de estudios con trazadores mucho más específicos. Puedo ya, identifico inclusive ahora ya precursores. Antes del carcinoma in situ yo puedo identificar estos precursores, de lo que es la replicación celular, los receptores de crecimiento, ¿no? O también, ¿no? Predecir antes de que vaya un carcinoma invasor o a un carcinoma metastásico. Inclusive puedo hacer guías de terapia, hacer ya intervención terapéutica. Y ahí justamente es el gran cambio del paradigma, ¿no? O sea, con la imagen molecular yo identifico ya antes precursores, identifico ya actividad o marcadores de progresión, porque también tengo que identificar marcadores de progresión tumoral en este caso.
como el caso de la angiogénesis o la hipopsia que lo acabamos de ver hace ratito. Y ya No, le por supuesto. mencioné, también hay una nueva propuesta de lo que es los diferentes radiotrazadores, a esto se le conoce como la medicina de precisión o la oncología de precisión, que son mucho más específicos, por eso se llama de precisos, ¿no? Por eso hablamos ahora de la oncología o la medicina de precisión. Y ahí está, miren, miren cómo es tan compleja la célula, por eso que es importante que a ustedes se les haga como los cursos de de biología molecular, todo lo que es inmunología, porque realmente acá está el paradigma, el conocer todos los procesos. Entonces yo tengo para determinado proceso, determinados retrasores que son muy específicos. Por ejemplo, para ver el metabolismo glucosídico, utilizo, por ejemplo, la FDG, ¿no? Que su mecanismo de acción básicamente utiliza los transportadores Bluetooth, ¿no? Ingresan, miren, al ciclo Krebs, se tiene un determinado, ¿no? Para poder ya también proporcionar la imagen. Entonces, ustedes se dan cuenta la gran cantidad de retrasadores que contamos para evaluar cualquier ruta, no solamente metabólica, sino también, si ustedes se dan cuenta, para evaluación del DNA. Por ejemplo, lo que es la metilación. Acá estamos viendo el núcleo celular, acá estamos viendo el citoplasma y acá también tiene alguna la organela en el caso de la mitocondria. Entonces, para cada proceso, ¿no? Biológico, por ejemplo, es una célula prostática. Esta es una célula prostática, ¿no? Ya tomada por la enfermedad. Y no solamente a nivel, como ya vimos, porque la célula tiene diferentes receptores, como ustedes. Y uno que está de moda actualmente, que está cambiando realmente el manejo del cáncer de próstata, es el PSMA. Ustedes poco a poco van a ir estar escuchando, está de moda esto. El PSMA básicamente es el antígeno de membrana específico, ¿no? ¿No? Y con esto nosotros lo podemos evaluar la gran cantidad de trazadores que se tiene actualmente. Entonces, váyanse con ese concepto de la imagen molecular. Y por último, ya les dije, no solamente la medicina nuclear es diagnóstico, sino también terapéutica. Y ahí viene el concepto de lo que se llama la terapia radionuclear targeted. Target significa dirigida. Miren, para el cáncer de tiroides, para los linfomas que son indolentes, como el caso del linfoma no Hodgkin. En el cáncer de próstata, que le dije, por ejemplo, miren, el radio, esto fue aprobado en el 2013, este es uno de los últimos radioterapéuticos aprobados por la FDA. Para los tumores neuroendocrinos, que también se aprobó el caso del lutecio 177, ¿no? En un par de años, en plena pandemia, se aprovechó pues, para ser aprobado por la FDA en pacientes que tienen neuroblastoma, ¿no? Es una neoplasia sólida, la más frecuente en pacientes pediátricos, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy tenía un lactante de 9 meses, ¿no? Con un neuroblastoma. Muy bien, entonces con esto vamos exactamente 1 hora y 10 minutos. Vamos a ver si Ángela, no sé cómo hacen ustedes